Comenzamos. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Alejandro Sola Cuevas, soy abogado ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Tarrasa y soy miembro del Comité Ejecutivo de la Joven Abogacía de Tarrasa y agradecemos mucho a Abogacía Joven que haya contado con nosotros para la ponencia y presentación de la ponencia de hoy. Tenemos el honor de presentar esta jornada formativa online titulada Introducción al Derecho de Daños y Responsabilidad Civil y nos acompañan hoy dos ponentes de reconocidísimo prestigio en la materia. En primer lugar tenemos al señor Manuel Castellanos, que es abogado y director de MCP Abogados, mediador de seguros, profesor colaborador del Máster de Responsabilidad Civil en la Universidad Carlos III de Madrid y del Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad Rey Juan Carlos. Además, forma parte del Consejo de Redacción de la revista Tráfico y Seguridad Vial de la editorial Aranzadi la Ley. Actualmente es representante de la abogacía madrileña ante la Fiscalía de Seguridad Vial en casos de víctimas de accidente y así preside la asociación ANAVA Responsabilidad Civil y es copresidente de la sección de Responsabilidad Civil y Seguros del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. En segundo lugar, nos acompaña también el señor José Antonio Vadillo Arias, abogado, doctor en Derecho y actual asesor en la Dirección General de Seguros, donde colabora en la reforma de la Ley sobre Responsabilidad Civil y seguros en la circulación de vehículos a motor. Es además delegado territorial de Madrid del Consorcio de Compensación de Seguros, director de la reconocida revista Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, editada por INESE, y es profesor asociado de Derecho Mercantil en la Universidad de Alcalá. Es también, igualmente, copresidente de la sección de Responsabilidad Civil y Seguro del ICAM. Antes de comenzar, les informamos que el turno de preguntas se abrirá al final de la ponencia, invitando a todos a dejar a lo largo de la sesión en el chat sus preguntas y cuestiones. Asimismo, les informamos que esta sesión está siendo grabada y que se subirá hoy mismo al canal de YouTube de Abogacía Joven, para que pueda ser vista o compartida. Sin más dilación, vamos a escuchar a lo que realmente es importante hoy y doy la palabra al señor Manuel Castellanos, que a partir de ahora se encargará de llevar un poco toda la formación. Muy bien, gracias Alejandro por vuestra calurosa bienvenida. Voy a hacer una pequeña presentación de la asociación que tengo el honor de presidir y que es la que convoca esta jornada para la abogacía joven. La Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, la ANAVA, somos una asociación que surgió en el año 2015 por unos cambios legislativos importantes que se produjeron por aquel entonces y que nos llevaron a pensar que hace falta una unión de abogados especialistas en responsabilidad civil y seguro, sobre todo que lleven abogados de víctimas, ya que el sector asegurador, UNESPA, tiene su propia asociación y engloba a los abogados y las compañías de seguros, pues había una carencia de una asociación que tuviera abogados de víctimas. Los cambios legislativos, como recordáis, son la reforma del Código Penal del año 2015, que fue en marzo, y la introducción de la reforma del baremo de la Ley 35/2015, que reforma el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre. Básicamente, hasta ese momento, hasta 2015, casi todas las reclamaciones por responsabilidad civil se hacían a través de un procedimiento penal muy sencillo, muy sumario, que era el juicio de faltas. Y además intervenía el médico forense, el juicio era más o menos rápido, favorecía los acuerdos amistosos porque había una condena penal. Y bueno, pues hasta ese momento pues era más o menos, entre comillas, sencillo. Lo que pasa es que se despenalizaron los juicios de faltas y empujaron a las víctimas a ir a una reclamación de responsabilidad civil por la vía de la jurisdicción civil a través de la reforma del baremo y del artículo 7 que establecía un requisito previo de procedibilidad para iniciar
las reclamaciones por vía judicial. ¿Qué pasó? Que bueno, que todas estas modificaciones lo que hicieron, lamentablemente, es perjudicar a las víctimas y perjudicar a los abogados no perjudicar, sino complicar las cosas a los abogados que llevamos a las víctimas. Además, la gratuidad de los procedimientos penales pues, cambiaban por los procedimientos civiles, que como sabéis es preceptiva la intervención de procurador, de perito, incluso los atestados que eran gratuitos en su momento, pues ahora se han convertido en atestados que hay que pagar una tasa para conseguirlos, cosa que luego nos hablará José Antonio, pues si con un poco de suerte se modificará en la reforma del baremo. Todo esto, bueno, condujo a iniciar un proyecto muy ilusionante que es la, la creación de la asociación que presido y que es la que convoca esta jornada de formación. Ya hemos hecho 34 jornadas de formación en Colegio de Abogados, hemos hecho 5 congresos, hemos hecho 3 convenciones. Bueno, pues la verdad es que nuestro principal objetivo es evidentemente la formación y hermanar a los despachos de abogados para que podamos tener una relación colaborativa y podernos ayudar, porque sí que nos hemos dado cuenta que los abogados pues somos como islas, que al final vamos cada uno por nuestro lado y no hay ninguna asociación que ampare a estos abogados o a los abogados que llevan víctimas. Bueno, el panorama actual es que al final un accidentado de tráfico pues tiene una complicación con la urgencia, con el médico de cabecera, con los atestados, con los talleres, con la reclamación que ya es preceptiva, la reclamación de oferta motivada, se enfrentan los reuses, se enfrentan al nuevo artículo 135 en cuanto a los criterios genéricos de causalidad y lamentablemente se empuja a las víctimas a tener que invertir para poder reclamar judicialmente los derechos que tienen, la regulación indemnizatoria que tiene derecho a obtener. Hay muchas víctimas que lamentablemente con todos estos problemas pues al final desisten de hacer las reclamaciones, lo cual se perjudican a sí mismas y por supuesto a los abogados que perdemos nuestro cliente que no quiere seguir reclamando o que al final se ve abocado a aceptar ofertas mínimas por sus siniestros. Por lo tanto, la asociación pues, lo que hace es defender y proteger a las víctimas, crear un foro de formación continua para buscar la excelencia entre nuestros asociados. Lo que entendemos es que al final el sector asegurador, que tiene abogados muy buenos porque se dedican solamente a esto, que les forma, que fomenta su labor, pues no hay ninguna asociación que haga esa labor desde el otro lado, que es fomentar la formación continua y la excelencia en los letrados que defienden a las víctimas, que evidentemente se merecen la mejor defensa letrada. Evidentemente, hemos conseguido en 10 años ser la mayor asociación a nivel nacional, somos casi 400 despachos, que lo que hacemos es tener presencia, notoriedad, tenemos intercambio de conocimientos, tenemos un sello de calidad, tenemos un chat que están todos los abogados de toda España todo el día interconectando, pidiendo ayuda, pidiendo asistencia, procuradores, peritos. Muchas veces nos pasamos vistas porque no llegamos. Bueno, pues ese ámbito colaborativo es el que hemos conseguido en estos 10 años de presencia y, bueno, pues tenemos un montón de beneficios a favor de los asociados. Bueno, por ejemplo, tenemos SEPIN nos proporciona el material de su plataforma que para un abogado normal su coste sería unos 1.000 euros y vosotros, por el mero hecho de ser asociados, pues ya tenéis todo ese material. Pasamos jurisprudencia, legislación, bueno, pues tenemos un montón de beneficios que podéis tener si os asociáis. Aquí tenéis la cantidad de medios de comunicación en los que estamos presentes y el origen de la jornada de hoy es que la última junta directiva y de la asociación hemos creado la sección de abogados jóvenes. Es una sección por la cual si el abogado joven se asocia, pues tiene una bonificación de 50 euros, 50%
la cuota asociativa, que ya para los abogados normales es bastante económica porque son 10 euros al mes, 30 euros al trimestre. En vuestro caso sería 15 euros al trimestre ser asociados y podéis ser partícipes de todos estos beneficios. Por lo tanto, damos por iniciado esta jornada dirigida a los abogados jóvenes, que va a continuar con más jornadas para formaros adecuadamente a los asociados, que ya son muchos los abogados jóvenes que se han inscrito en nuestra asociación, y cada tanto tendréis una jornada, ya sea iniciada por nosotros o por iniciativa de ANAVA, o que vosotros mismos digáis, oye, que tengo dudas de esta materia, que es el baremo no está claro en esta otra. Ahora con la nueva reforma, que si tenemos suerte entrará en vigor como mucho, esperemos, en el mes de septiembre, ahora nos lo dirá José Antonio, pues tendremos mucha jornada de formación, porque el baremo cambia el concepto de hecho de circulación, cambia el concepto de vehículo de motor, entra en juego los vehículos de movilidad personal, los patinetes, con lo cual será un periodo en el que se requiera mucha formación. Por lo tanto, bueno, pues aquí tenéis el correo electrónico donde podéis pedir información, y nada, os invito a asociaros y evidentemente presentaros a mi querido compañero José Antonio, que comparte conmigo la presidencia de la sección de responsabilidad civil y seguro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, y que es un ponente fantástico, ya lo veréis, y bueno, pues luego al final de su ponencia pues quedo emplazado para que cualquier duda que tengáis, pues compartir un debate que seguro que será enriquecedor. Sin más, pues cedo la palabra a José Antonio, y nada, espero que disfrutéis. Yo siempre disfruto escuchándole porque es una maravilla de ponente y de compañero, y la verdad es que hace las cosas muy fáciles. Por lo tanto, José Antonio, pues todos tuyos los compañeros jóvenes. No sé, ¿se ve la ponencia? Sí. Vale. Bueno, pues nada, buenas tardes, muchas gracias Alejandro, Jennifer antes que ha estado, y Manuel por la presentación y por introducir el tema. No voy a hablar, Manuel, sobre circulación, porque el objeto de la ponencia es más genérico, es sobre el derecho de daños y la responsabilidad civil, sin perjuicio de que si lo deseáis, pues como estoy trabajando o he trabajado en el proyecto de ley de responsabilidad civil, de modificación de la ley de responsabilidad civil de la circulación, pues que tengamos alguna sesión o varias sesiones sobre esta ley que está a punto de entrar en vigor, o sobre cuestiones relacionadas con el baremo, pues en fin, a vuestra disposición, ¿no? Pero ya digo, la ponencia de hoy pues es un poco genérica, es introducción, como veis en el título, al derecho de daños y responsabilidad civil, y bueno, pues lo que voy a hablar fundamentalmente son de aspectos generales del derecho de daños, ¿no? Yo esta presentación la utilizo en clase para un cuatrimestre, la voy a dar, he quitado alguna diapositiva, pero muy pocas, la voy a dar ahora en 1 hora y pico. Bueno, pues lo que voy a hacer es ir pasando así rápido lo que sea menos importante y detenerme pues en los conceptos fundamentales de lo que es el derecho de daños, ¿no? En primer lugar, pues antes de empezar incluso, pues voy a hablar también de algunas cosas un poco genéricas para introducir la materia. Y lo primero es que, bueno, que la responsabilidad civil, el derecho de daños, en definitiva, pues proviene de lo que es el derecho de obligaciones, del artículo 1089 del Código Civil, que nos dice que las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y de los actos ilícitos en los que interviene cualquier tipo de negligencia, ¿no? Por tanto, la responsabilidad civil proviene de esas negligencias y forma parte, como digo, del derecho de obligaciones. Por otro lado, la responsabilidad civil, como sabéis todos, pues proviene también de hechos propios y de hechos ajenos. Fundamentalmente, en el segundo caso, por lo establecido en el artículo 1903, personas que responden por hechos de otros, padres por hechos de los hijos menores, empresarios por hechos de sus trabajadores, etcétera, ¿no? Y también la responsabilidad civil puede provenir, aparte de ilícitos civiles, también de ilícitos penales. Ya sabéis que la acción penal o el delito, cuando hay daños, pues hay 2 tipos de acciones, que es la acción civil, perdón, la acción penal, y también, en su caso, cuando hay daños, como digo, la acción civil, ¿no? Ya sabéis también que en el procedimiento penal, si no renuncias a la acción civil o no te la reservas, el juez se tiene que pronunciar no solo sobre la acción penal, sino también, en este caso, de no reserva o de no renuncia, sobre también la acción civil.
Sin embargo, si la sentencia es absolutoria, penalmente el juez penal ya no puede entrar en el asunto civil. Tienes que irte, en su caso, pues a un procedimiento civil, ¿no? También me gustaría decir, con carácter general, que la responsabilidad civil tiene distintas manifestaciones o distintas formas de presentarse o distintos matices en lo que se refiere a la responsabilidad civil directa en contraposición con la responsabilidad civil subsidiaria. Normalmente la responsabilidad civil suele ser directa. La de las compañías aseguradoras, por ejemplo, siempre es directa, incluso en los procedimientos penales. Pero, por ejemplo, la responsabilidad civil del empresario, cuando estamos en un ilícito civil es directa, pero cuando estamos en un ilícito penal, la responsabilidad civil del empresario con respecto a los hechos de sus trabajadores va a ser subsidiaria, ¿no? La responsabilidad civil también se contrapone la subjetiva a la objetiva. Vamos a hablar ahora después. La subjetiva exige, entre otros elementos, la culpa, la subjetiva prescinde de la culpa, ¿no? La responsabilidad civil también puede ser de medios o de resultado, en función de la obligación a la que esté sometido el agente dañoso, ¿no? La responsabilidad civil puede ser mancomunada o solidaria. La regla general es mancomunada. Cuando hay varios responsables, cada uno responde por su cuota de participación, y cuando no se puede determinar la cuota de participación o cuando lo establece la ley en supuestos específicos, la responsabilidad civil va a ser solidaria, en el sentido de que todos los intervinientes van a responder por todo el daño frente a la víctima. Lo que se pretende en esos casos es proteger a las víctimas de daños. Y, como he dicho antes, pues la responsabilidad civil también puede ser por hechos propios, 1902, la extracontractual, y por hechos ajenos, ¿no? Digamos que la doctrina insiste mucho en que la responsabilidad civil debiera ser única, y daría igual en qué jurisdicción estemos. Habría que utilizar solo el Código Civil, que es donde tiene que venir la responsabilidad civil. Sin embargo, nosotros tenemos 5 jurisdicciones: el Tribunal Supremo, civil, penal, laboral, contencioso y militar. Y en todas las jurisdicciones se ve responsabilidad civil. Y no siempre las normas coinciden en el trato. Como he dicho antes, por ejemplo, si estamos ante la jurisdicción civil, la responsabilidad civil del empresario por hechos de sus trabajadores es directa, y sin embargo, si estamos en la penal, la responsabilidad civil es subsidiaria. La responsabilidad civil es única y debiera tratarse de la misma manera, ya procediese de un ilícito civil, de un ilícito contencioso, de un ilícito social, laboral, etcétera, ¿no? Pero así es como lo tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, que el juez social, laboral, tiene también normas civiles, o el juez penal tiene normas civiles en el Código Penal, y el juez civil, por supuesto, y así ocurre también con el contencioso, ¿no? Por otro lado, la responsabilidad civil yo creo que es una institución importante para el jurista, porque es raro el que trabaje en un despacho y no vea cuestiones relacionadas con la responsabilidad civil, porque, como decía Santos Briz, está presente en todos los actos de nuestra vida. Está presente a nivel personal, a nivel de nuestra vida privada, como propietario de una vivienda, como padre de los hijos, como propietario o poseedor de un animal, etcétera, ¿no? Está en nuestra vida profesional, ya seamos abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, en cualquier ámbito, pues también está la responsabilidad civil, por supuesto, en las actividades empresariales, e incluso también pues en la administración, ¿no? Y por último, en esta presentación un poco genérica, más genérica todavía de lo que viene ahora después, pues también me gustaría aludir, aunque sea muy brevemente, a los seguros de responsabilidad civil, porque son dos instituciones que son distintas, la responsabilidad civil es una institución civil y el seguro es una institución mercantil, que desde el punto de vista de la naturaleza jurídica son instituciones distintas, pero que van juntas cuando estamos ante seguros de responsabilidad civil, y que no siempre se entienden bien y que no siempre se aplican bien. Siempre que estemos ante un seguro, yo siempre digo que es una especie de matrimonio de conveniencia, tanto la responsabilidad civil y el seguro, ¿no? Que en muchos casos se han beneficiado, pero también esto ha hecho que a veces se desvirtúen un poco los principios de cada institución.
Me refiero a que muchas veces pues el seguro se ha desarrollado porque ha habido condenas por responsabilidad civil. Hace años nadie imaginaba que los jueces del Tribunal Supremo condenasen a los jueces del Tribunal Constitucional. Nadie imaginaba pues, que determinadas profesiones fuesen realmente profesiones de riesgo. No sé, se me ocurre, por ejemplo, la profesión de notario, donde hay un montón de condenas y donde tienen incluso dificultades para asegurarse, ¿no? Por tanto, los seguros se han desarrollado como consecuencia de las sentencias condenando a determinadas personas, determinadas empresas por responsabilidad civil. Pero de la misma manera, el hecho de que haya un seguro también ha provocado que haya condenas por responsable civil donde no debiera haberlas. Es decir, el paraguas del seguro se tiene que abrir cuando realmente haya responsabilidad civil. No se puede condenar por el hecho de que haya un seguro. Por tanto, ya digo que estas dos instituciones se han beneficiado, pero también se han, de alguna manera, desvirtuado. Es importante que tengáis claro, o que tengamos todos claro, que cuando estamos ante un seguro de responsabilidad civil, primero se tiene que analizar la responsabilidad civil. Y una vez, me gusta decir que esto es como la lluvia, una vez que llueve, una vez que se dan los elementos de la responsabilidad civil, es cuando abrimos el paraguas del seguro. Y el paraguas puede cubrir todo, puede cubrir parte, porque hay límites, hay sublímites en las pólizas, o no puede cubrir ese riesgo, o no cubre ese riesgo, ¿no? Esto de la lluvia y el paraguas no es mío, es del magistrado ya jubilado, un gran penalista, Fernández Centralgo, que no sé si lo conocéis alguno, pero Manuel seguro que lo conoce y de hecho hemos estado juntos en alguna ocasión, que decía esto, ¿no? Los elementos de la responsabilidad civil, ahora lo vamos a ver, todos lo conocéis, acción, resultado, relación de causalidad, etcétera, pero hay un elemento que a veces pasa desapercibido, incluso en los manuales no viene como tal o se da por hecho, que es la alteridad. La responsabilidad civil exige siempre que haya un daño a otro. Si yo me causo un daño a mí mismo, no hay responsabilidad civil y, por tanto, si tengo un seguro de responsabilidad civil, no se abre el paraguas del seguro, porque no ha habido responsabilidad civil. Por tanto, cuando os enfrentéis a un seguro de responsabilidad civil, tener claro que primero se analiza la responsabilidad civil y una vez que se determina con las normas que sean, puede ser con criterios objetivos, con criterios subjetivos, etcétera. Una vez que se determina que existe responsabilidad civil del asegurado, es cuando abrimos el paraguas y vemos que también se plantean dificultades a la hora de cubrir, porque bueno, el hecho no está cubierto, porque hay cláusulas de exclusión, porque hay sus límites, hay límites, etcétera, ¿no? Pongo un ejemplo sencillo que se ha dado en la jurisprudencia, que ha habido varios casos, y que afortunadamente pues tenemos una sentencia de 2021 y otra de 2024 del Tribunal Supremo que aclaró este tema, ¿no? Por ejemplo, la última que hubo, que fue en 2024, era una señora que va conduciendo un coche y con su marido de ocupante, la señora se sale de la calzada, se despista y vuelca el coche y fallece su marido como ocupante del vehículo. Ella queda viva, ella tiene lesiones, queda viva y se plantea, ella pide una indemnización como consecuencia de la muerte de su marido, igual que la pidieron sus hijos que no iban en el coche, también tienen en principio derecho a la indemnización. Tanto en primera como en segunda instancia se van directamente al paraguas. Dicen, ¿el marido es ocupante? Sí. ¿El seguro obligatorio de automóviles, que es un seguro de responsabilidad civil, ¿protege a todos? Sí, el seguro obligatorio protege a todos menos al conductor responsable. Como el marido era ocupante, pues está protegido por el seguro. ¿Ella es perjudicada por la muerte de su marido? Sí, si acudimos al artículo 62 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, efectivamente el cónyuge es perjudicado. Pues ya está. Pues si el marido está cubierto y ella es perjudicada, ella tiene derecho a la indemnización. Esto ha ocurrido en varios casos, porque desgraciadamente son relativamente frecuentes los casos en los que fallecen familiares, porque viajamos con ellos, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros padres, y hay un error de libro, ¿no? Un error de libro porque, por lo que he dicho antes, ¿no? Nos vamos al paraguas sin antes analizar la lluvia, sin antes analizar los elementos.
Y es muy sencillo, y lo resolvió el Tribunal Supremo, como he dicho, en 2 sentencias relativamente recientes, ¿no? Es muy sencillo. No existe el requisito de la alteridad. No hay responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque ella es causante de un daño que se causa a sí misma. Ahora, cuando avancemos un poco más la presentación, si es que soy capaz de avanzar, porque ya veis que llevo un rato y todavía no he pasado la primera diapositiva, vamos a ver que en responsabilidad civil, el perjudicado, en este caso el cónyuge, tiene un derecho propio. Es un derecho que nace incluso después de la muerte. Su marido ya no tiene nada que cobrar, no tiene ya ningún daño. Su marido, su daño ha sido el fallecimiento, pero ya no tiene derecho a ser indemnizado por nada. ¿Quién tiene un derecho propio? ¿Quién tiene un daño moral y, en su caso, patrimonial por la muerte de su marido? Ella. Igual que lo tienen sus hijos que están en casa, por ejemplo, ¿no? En este caso. Ella es causante de su propio daño. Por tanto, ella no tiene derecho a ser indemnizada. ¿Por qué? Porque no existe responsabilidad civil, porque falta, como digo, el requisito de la alteridad, del daño a otro. Y en consecuencia, no puede estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil. Podrá estar cubierto por un seguro de vida, si es que su marido tenía un seguro de vida, o incluso por el seguro de ocupantes del vehículo, porque el seguro de ocupantes es un seguro de accidentes. Pero no puede estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque no existe responsabilidad civil. Y si no existe responsabilidad civil, si no existe la lluvia, no se puede abrir el paraguas. Una cosa sencilla, pero que a veces, como veis, plantea problemas. Pero en todo caso, lo que quiero que quede claro es que en los seguros de responsabilidad civil tenemos que analizar de manera separada estas 2 instituciones. Primero, la responsabilidad civil, y una vez que se determina en función de las normas o de la exigencia o de la actividad que estamos haciendo y que se cumplan los requisitos que se establecen por parte del Código Civil, es cuando abrimos el paraguas del seguro. Por supuesto, el seguro de responsabilidad civil también plantea muchos problemas en la práctica. No es un seguro normal. El seguro de responsabilidad, no voy a hablar de esto porque no es el objeto de la ponencia, pero simplemente apuntaros que hay un problema clarísimo, ¿no? Al margen de las exclusiones, de los límites de las pólizas, de los sublímites, etcétera. El seguro de responsabilidad civil en muchos casos no coincide, a diferencia de otros ramos, cuando hay un incendio, cuando hay un robo, etcétera. Sabemos cuándo ha ocurrido, sabemos qué póliza había en vigor, si es que existía póliza, etcétera. Pero en el seguro de responsabilidad civil se plantea un problema de lo que es la delimitación temporal del siniestro. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no coincide la negligencia, no coincide el hecho generador del daño con la manifestación del daño y con la reclamación de daño. Pensemos, por ejemplo, en daños médicos. El médico opera en 2025 y el daño aparece en el 2027. Pensemos en temas de construcción. El arquitecto hace la obra en 2025 y los vicios ruinógenos o los daños ruinógenos aparecen 7 años después. Que existe responsabilidad, pero habrá que ver si el seguro que tenía el arquitecto en el año 2025, cuando hace la obra, va a cubrir 7 años después. Porque las compañías establecen lo que se llaman claim, cláusulas de reclamación, que te dicen que te cubren las reclamaciones de hechos ocurridos durante la vigencia del contrato 2 años después o 1 año después, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo esto pues son problemas, digamos, específicos del seguro de responsabilidad civil, que no es el momento ahora de abordarlos, pero que quiero que por lo menos sepáis que es un seguro mucho más problemático que el resto de seguros. Bien, paso ya a la presentación, ya digo, muy genérica y muy larga, pero como no tengo demasiado tiempo, pues voy a tocar los puntos fundamentales que yo considero, ¿no? Vamos a hablar un poco del concepto y de las fuentes, muy rápido, algo genérico. Luego hablaré, le dedicaré un poquito más de tiempo a lo que son los sistemas de responsabilidad civil, más que los sistemas, los criterios de atribución o de imputación de responsabilidad civil, que me parece que son importantes. Los elementos, también de pasada, y bueno, los sujetos, y si me da tiempo, pues algo de la carga de la prueba, también podemos hablar. Bien, en cuanto al concepto de funciones, pues simplemente que ya sabéis que la responsabilidad civil es no causar daños a otro y responden pues al principio de alterum non leadere.
Ya sabéis que hay 3 principios del derecho romano, que lo decía, me parece que era Ulpiano, que decía que los principios del derecho romano son, perdón, los principios del derecho son vivir honestamente, no causar daños a otro, alterum non ledere, y dar a cada uno lo suyo, que también tiene que ver con la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es una institución, dicen algunos, burguesa, porque da más al que más tiene. Claro, el que más tiene es el que más pierde. No se trata de hacer justicia distributiva, sino justicia conmutativa y dar a cada uno su daño, ¿no? O indemnizar a cada uno por su daño, ¿no? Por tanto, 2 de estos principios del derecho romano tienen que ver con esta materia, ¿no? Con la responsabilidad civil. Bueno, primero era una sanción penal en la ley Aquilia, la ley Aquilia, la ley aquiliana era una ley penal. Después fue evolucionando, pero bueno, no voy a entrar tampoco en eso, pero sí me gustaría pues, destacar 3 notas, ¿no? Una es el predominio de la función reparadora, es decir, ya no me interesa tanto el castigo de la víctima, el tema de la culpa, que hablaremos ahora después, tiene que ver un poco con el derecho canónico, de castigar al culpable. No me interesa tanto castigar al culpable como reparar al dañado. Y por tanto, podemos decir que la función reparadora de la responsabilidad civil es actualmente donde se centra el ordenamiento jurídico, ¿no? La progresiva expansión de los elementos objetivadores de la responsabilidad civil, es decir, conforme han ido aumentando los riesgos, ya empezó con la revolución industrial a finales del siglo XIX, conforme han ido aumentando los riesgos, también pues ha habido una tendencia objetivadora de los elementos de la responsabilidad civil o, en concreto, de la culpa, ¿no? Y, por supuesto, como he dicho antes también, que también ha incidido pues, en este matrimonio de conveniencia la aparición y el desarrollo de los seguros de responsabilidad civil. Bien, hay supuestos, como sabéis también, en el que el daño debe ser soportado por quien lo sufre. Ya nos ha dicho el Tribunal Supremo que en los riesgos normales de la vida, que hablaremos ahora después también, tenemos el deber de soportar el daño, salvo que se lo podamos imputar a alguien por culpa. Si no se le puede imputar por culpa al causante, tenemos que asumirlo, ¿no? Por otro lado, pues también en muchos casos hay distintos patrimonios que están implicados y que debe determinarse cómo se distribuyen sus costes. Pensemos, por ejemplo, en un accidente de trabajo en el que, por ejemplo, intervienen vehículos a motor, donde existen pues, distintas prestaciones. Está el seguro público, el de la seguridad social, todo lo que deriva del seguro público, no solamente las prestaciones de la seguridad social, sino también las mejoras voluntarias por convenio o por contrato particular. Y luego, pues en los supuestos en los que hay responsabilidad civil, pues estaría pues, el recargo de prestaciones, la responsabilidad civil del empresario, incluso la responsabilidad civil de un vehículo, ¿no? El seguro obligatorio de un vehículo en el caso de que estemos ante un accidente de trabajo ocasionado por un vehículo a motor. Por tanto, en esos supuestos no se puede infringir el principio de la compensatio lucri cundano. No podemos enriquecernos de un daño, ¿no? Y habrá que ver qué conceptos son homogéneos y, por tanto, no se puede cobrar 2 veces y qué conceptos son heterogéneos y, por tanto, se puede cobrar de distintas fuentes o de distintos patrimonios que estén implicados pues, en ese daño, ¿no? Ya digo, tampoco puedo entrar en detalle en esta materia, pero el accidente de trabajo, donde existe también responsabilidades civiles, ya sea del empresario, ya sea de un vehículo que participa o de los dos, pues habrá que ver cómo conjugamos eso y tenemos suficiente doctrina. Esta sentencia que os pongo aquí es muy interesante sobre esta materia, ver cómo conjugan los distintos patrimonios cuando estamos ante esos supuestos, ¿no? Como he dicho antes, la responsabilidad civil tiene que ver con el derecho de obligaciones que provienen de la ley, de los contratos y de los actos, aquí es donde está la responsabilidad civil, u omisiones ilícitos en que interviene cualquier género de culpa o negligencia.
Por otro lado, el artículo básico de la responsabilidad civil, donde extraemos los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, es el artículo 1902 del Código Civil, el que por acción u omisión causa un daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. Por tanto, nuestro sistema, como veis, descansa en la culpa. Es un sistema culpabilístico que proviene del derecho canónico, pero que para que alguien responde con carácter general, ahora veremos las excepciones, tiene que quedar acreditada la culpa, aparte de los demás elementos de la responsabilidad civil que les pongo aquí y que hablaremos después. Acción, omisión, antijuridicidad, el criterio de imputación, que es la culpa, el daño y la relación de causalidad. También tenemos la responsabilidad civil contractual, que es el 1101 del Código Civil, que dice que quedan sujetos los que en cumplimiento de sus obligaciones incurren también en daños, ¿no? Por tanto, pues es otro de los criterios o de las manifestaciones de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Importante el 1104. ¿Cómo medimos la culpa del causante del daño? También se utiliza con carácter general para cualquier tipo de responsabilidad civil. La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija, primero, la naturaleza de la obligación. No es lo mismo, por ejemplo, una obligación de medios que una obligación de resultados. Por tanto, tendremos que ver, en primer lugar, qué se le exige al dañante, qué le exigen las normas al dañante. No es lo mismo ser conductor profesional que no ser conductor profesional. Por tanto, hay que ver siempre la naturaleza de la obligación y después las circunstancias de personas, de tiempo, lugar, etcétera. Cada caso, lo bonito y lo difícil de la responsabilidad civil es que los que habéis trabajado ya en esta materia lo sabéis perfectamente. Cada caso es totalmente distinto de otro caso. ¿Por qué? Porque habrá que ver en cada caso no solamente, como digo, la naturaleza de la obligación, que eso es más sencillo, sino también las circunstancias que concurren. Si yo voy con mi vehículo a las 5 de la tarde en las inmediaciones de un colegio y sale un niño corriendo entre dos coches, no digo que yo tenga que pagar el 100%, pero es posible que haya algún grado de concurrencia de culpas por mi parte. ¿Por qué? Porque si voy a las 5 de la tarde en la asignación de un colegio con un vehículo, aunque yo vaya a una velocidad normal, yo tengo que ir con los 5 sentidos al 120%. ¿Por qué? Porque es previsible que salga un niño corriendo detrás de una pelota entre dos coches. Y, por tanto, la exigencia en función de las circunstancias, de tiempo, lugar, etcétera, son muy elevadas. Ahora bien, si yo voy a las 5 de la mañana, de la madrugada, en una carretera interurbana y sale una persona de un bar de carretera y cruza la carretera y le atropello, evidentemente las circunstancias son totalmente distintas. La previsibilidad que se me puede exigir a mí no puede ser la misma. No se me puede exigir que yo en ese momento prevea que puede ocurrir eso. Y por lo tanto, el segundo caso será culpa exclusiva de la víctima. El primer caso es posible que haya una concurrencia por mi parte, ¿no? ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian. Y por eso es importantísimo que analicemos siempre qué circunstancias, qué puedo probar ocurren en cada caso, ¿no? Bien, en cuanto a las funciones de la responsabilidad civil, también dentro del concepto, digamos, genérico en el que estamos hablando, la primera función, evidentemente, la función primaria es la función reparadora. La función reparadora lo único que pretende es que se cumpla con el principio indemnizatorio, con el principio reparador, con el principio de dejar a la víctima en las mismas circunstancias que estaba antes del accidente. Evidentemente, cuando estamos ante un daño patrimonial, es fácil conseguir ese principio de reparación del daño cuando estamos ante un daño patrimonial, cuando estamos ante un daño material, pero cuando estamos ante un daño inmaterial, cuando estamos ante un daño moral, cuando estamos ante la pérdida de un órgano, de la salud, etcétera, es muy difícil la reparación, es imposible la reparación. Y lo que se hace, lo que el baremo nuestro contempla, pues son cantidades que lo que tratan, como se dice en algunos de sus artículos, es compensar ese daño, ¿vale? Pero no nos tenemos que olvidar que en responsabilidad civil lo que se pretende es reparar el daño en su máxima expresión, cumplir con ese principio de reparación íntegra del daño. Existe también otra función preventiva que tiene que ver un poco con
análisis económico del derecho, muy estudiada por algunos profesores catalanes, como por ejemplo Salvador Coder, en la revista Indret, seguramente Alejandro la conoce. Se estudian muchas casuísticas sobre esta función preventiva y bueno, lo que se pretende con esta función es hasta qué punto, tomando determinadas medidas, podemos paliar de alguna manera los daños. Y habrá que equilibrar ese coste económico de medidas en relación a los daños que se puedan evitar. Por ejemplo, si prohibimos conducir vehículos, es evidente que todas las muertes de vehículos desaparecen, pero eso, desde el punto de vista económico, ahora mismo es implanteable, ¿no? Y así nos podemos plantear un montón de situaciones, ¿no? Por lo tanto, hay que equilibrar lo que es las medidas preventivas con la disminución de accidentes que pudiese haber por responsabilidad civil. Es más, lo que ocurre es casi lo contrario. Conforme ha ido avanzando la sociedad, hemos creado más situaciones de riesgo que nos han beneficiado, que nos benefician económicamente, pero por otro lado están poniendo en peligro a más personas, a más bienes, etcétera. Y por lo tanto, pues hay que siempre pues, mantener un cierto equilibrio entre los avances y la protección de las víctimas. Por supuesto, otra de las funciones que en el derecho español no se reconocen son los daños punitivos. Ya sabéis que los daños punitivos es un plus de indemnización que se concede al perjudicado y que excede de la que corresponde por la naturaleza y el alcance de los daños. Los daños punitivos están muy arraigados en el sistema anglosajón, en especial en Estados Unidos, donde es una especie de castigo, tiene una función, como les pongo aquí, sancionadora y disuasoria de conductas dolosas o gravemente negligentes, y es una sanción de alguna manera ejemplarizante para el causante del daño que va a la víctima y que va al margen de lo que es el propio daño causado, ¿no? El único supuesto que se asemeja a este daño punitivo, a mi juicio, en nuestro ordenamiento jurídico, es el recargo de prestaciones en el ámbito laboral. Sabéis que cuando hay un accidente de trabajo, cuando interviene la inspección, es posible que cuando hay falta de medidas de prevención de riesgos laborales, se le imponga al empresario un recargo de prestaciones, que es una especie de sanción, aunque tiene un componente también indemnizatorio, que va del 20 al 50% de lo que ha cobrado por la seguridad social. Y ese dinero o esa sanción no va al erario público, sino que va al patrimonio del propio perjudicado. Por lo tanto, se asimila pues, a un daño punitivo como sanción, como digo, ejemplarizante, sancionadora y disuasoria para que el empresario pues, mejore sus normas o sus reglas de prevención de riesgos laborales. Luego está la función demarcatoria de derechos y libertades, es decir, demarcatoria es, oiga, usted puede llegar donde quiera, pero no puede invadir mi derecho al honor, mi derecho, en fin, pues a la intimidad, mi derecho a la imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, esos daños que se producen en ese ámbito particular también se consideran daños derivados de responsabilidad civil. Bueno, la responsabilidad civil contractual y extracontractual no voy a entrar en detalles, simplemente todos sabéis lo que es, todos sabéis también que a veces existen fronteras donde no está claro, es decir, el fontanero que va a mi casa a arreglar un grifo, pero que deja un martillo en la encimera o en la cocina y rompe la vitrocerámica, pues digamos que eso podría ser extracontractual, mientras que lo que son los daños cuando me está arreglando el grifo sería contractual. Hay supuestos fronterizos que a veces son difíciles de determinar. Yo, en esos casos, creo que lo que hay que hacer es plantear los dos tipos de responsabilidad civil, ¿no? Decir que se reclama por responsabilidad civil contractual y subsidiariamente, en el caso de que, o alternativamente, en el caso de que el juez entendiese que estamos ante un daño extracontractual, pues también por el artículo 1902 del Código Civil. Realmente la única diferencia donde se plantea el problema es cuando nos encontramos
en el tema de la prescripción, en el que la responsabilidad civil extracontractual, la prescripción es 1 año, mientras que en la contractual, salvo supuestos excepcionales, la responsabilidad civil, el plazo de prescripción son 5 años, ¿no? Bueno, aquí pongo alguna cosa. También, bueno, se puede utilizar, pues, los principios generales del derecho, ¿no? Dame los hechos y yo te daré el derecho. No tengo ni siquiera por qué indicar qué responsabilidad civil extracontractual. Estos son los hechos y que el juez aplique el derecho. Pero ya sabéis que conviene siempre, digamos, fundamentar la acción que estamos ejercitando, ¿no? Ya digo que lo importante quizá en la práctica es la prescripción y muchas veces lo que ocurre es que cuando se nos pasa el plazo de 1 año, que es verdad que es un plazo escaso y criticado por la doctrina y por otros países, en Europa como mínimo son 3 años. En muchos países son 10 años, en otros países es incluso imprescriptible, ¿no?, los daños por responsabilidad civil. Nosotros tenemos en responsabilidad civil extracontractual 1 año nada más, ¿no? Es verdad que, por otro lado, sí que podemos interrumpir la prescripción de manera continua, aunque esto es un tema ya que se está cuestionando, ¿no? Si yo puedo, sin digamos, haber nada nuevo, ya ha habido alguna sentencia, interrumpir con un simple burofax para conseguir otra vez otro año, ¿no? Lo que habría que hacer es poner como mínimo 3 años, como está en Europa, y luego, una vez que pasan los 3 años, ya no se interrumpe, ya se interrumpe solo judicialmente, ¿no? Bien. Sí que me quiero detener, quizá esto para mí es lo más importante de la responsabilidad civil, en los sistemas de responsabilidad civil. Mirad, voy a intentar explicarlo sin pasar diapositivas, luego ya pues, paso todas estas diapositivas, pero me estoy refiriendo al criterio de imputación de responsabilidad civil, me estoy refiriendo fundamentalmente a la culpa, ¿no? Podríamos decir que tenemos 3 sistemas de atribución de responsabilidad civil. El primero de ellos es el que está basado en el 1902, que es nuestro sistema general, que está basado en la culpa, y por eso hablamos de responsabilidad civil subjetiva. En nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico, como digo, para que a alguien se le pueda atribuir responsabilidad civil, aparte de los demás elementos, ahora hablaremos después de la relación de causalidad, del daño, etcétera, pues tiene que quedar acreditada la culpa del causante. Y además, en el sistema general, el que tiene que acreditar no solo la relación de causalidad es una cuestión fáctica, una cuestión de hechos, que es distinta, ahora pondré algún ejemplo, el que tiene que acreditar no solo la relación de causalidad, sino también la culpabilidad es quien reclama, artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado en estos 2 requisitos. Primero, relación de causalidad y segundo, la culpa. La relación de causalidad, como digo, es una cuestión fáctica, una cuestión de hechos. Hace poco una amiga que trabaja de técnico en la Comunidad de Madrid me dice, oye, mira, llega una señora y nos está reclamando porque se cayó en una mancha de aceite que había en el metro. Y le pregunto, ¿y qué prueba tiene? Pues es que no tiene ninguna prueba, simplemente que vino el SAMUR, se la llevó, la han operado y ahora a los 4 meses viene a reclamar, porque dice que se cayó en una mancha. ¿Qué es la relación de causalidad? La relación de causalidad es que el perjudicado, incluso aunque estemos en un sistema de responsabilidad civil objetiva, tiene que acreditar siempre que los daños que esta señora tiene, la rotura de tobillo, etcétera, etcétera, provienen de un hecho determinado, provienen de una mancha de aceite. Porque esta señora se podía haber caído en el metro porque se le dobló el tacón. El SAMUR no había puesto absolutamente nada en el informe del SAMUR. Ella no tenía prueba absolutamente de nada. No había cámaras donde dice que se produjeron los hechos, etcétera. Por tanto, no queda acreditada por la víctima la relación de causalidad. No queda acreditada que los daños que yo tengo han sido producidos como consecuencia de esa mancha. Eso sería la relación de causalidad. Pero aquí estamos hablando de la culpa. Una vez que el perjudicado acredita con un testigo, por ejemplo, o el mismo SAMUR que diga, oiga, esta señora se había caído en una mancha y la recogemos y tal, pues una vez que queda acreditada la relación de causalidad, entramos en la culpa, que es una cuestión totalmente distinta. Ahora veremos si el metro tiene culpa o no tiene culpa. A mí me gusta, cuando estoy en clase, yo le pregunto a los alumnos,
Digo, si tú vas al Carrefour, os preguntaría ahora, ¿no? Que no nos veamos y aunque no me respondáis, os preguntaría ahora, si tú vas al Carrefour y en un pasillo hay una mancha, te resbalas y te caes, ¿hay culpa del Carrefour? Estoy convencido que más del 50% de vosotros me diría que sí, claro, el Carrefour tiene que tener las instalaciones limpias, y por tanto, si yo voy a Carrefour, igual que cualquier otro sitio, si yo voy y hay un pasillo y me resbalo y me caigo porque hay una mancha, pues, y cuando les digo, ¿y si esa mancha la provocó el que va delante de mí? Es decir, ¿y si esa mancha es porque se le cayó una cerveza a uno que pasó un segundo, 15 segundos antes que yo? ¿Sigue habiendo culpa del Carrefour? Seguramente ya muchos de los que habéis dicho que sí diréis que no. Bueno, pues entonces, claro, habrá que ver cuánto tiempo llevaba la mancha allí. Es decir, que la culpa, como hemos dicho antes, 1104 del Código Civil, se valora en función de las circunstancias. Cuando nosotros vamos a un centro comercial y entramos en el baño, vemos que hay un cuadrante en muchos sitios de limpieza, y ponen 9 horas una firma, 9:45 otra firma, 10:30 otra firma, 11, es decir, ¿por qué? Porque ellos tratan de justificar que será verdad que cada 3/4 de hora, cada hora, pasan por todos sitios, que eso es lo que se le puede exigir a un centro comercial. Lo que no le podemos exigir a un centro comercial es que cada segundo o cada 10 segundos pase por todos los pasillos del centro comercial. Por tanto, en el primer caso habrá culpa, si ha pasado 2 horas, en el segundo caso no habrá culpa. No cabe olvidar o no debemos olvidar que estamos ante un sistema culpabilístico y quien tiene además la carga de probar si esa mancha llevaba tiempo o no llevaba tiempo es el que lo alega. Por tanto, con carácter general, en nuestro sistema es un sistema subjetivo. El perjudicado tiene que acreditar no solamente los demás elementos, sino que tiene que acreditar la culpa. La carga de la prueba la tiene el perjudicado. Y esto se aplica a lo que el Tribunal Supremo ha denominado los riesgos normales de la vida. ¿Qué significa? Que los riesgos que no son normales de la vida se aplica a otro criterio, que veremos ahora después. Por tanto, ¿qué son los riesgos normales de la vida? Pues aquellas actividades que no tienen una legislación específica, como por ejemplo automóviles, o aquellas otras actividades de riesgo en las que se aplica el 1902, pero el Tribunal Supremo ha establecido criterios distintos precisamente por el riesgo. Pero en principio, cuando yo me caigo en la calle, cuando yo me caigo en un centro comercial, en un colegio, cuando me operan, cuando un abogado me lleva un asunto, etcétera, siempre tenemos que acreditar la culpa del causante. Y la carga de la prueba la tenemos los perjudicados. Hay una sentencia que a finales del siglo pasado, del siglo XX, los más veteranos, Manuel recordará perfectamente que los tribunales casi prescindían de este elemento. Yo siempre digo que como en aquella época éramos ricos, se construía mucho, había mucho dinero, en fin, parecía que los empresarios hubo una cierta tendencia jurisprudencial a condenar siempre al empresario. O sea, te caías en un restaurante, siempre pagaba el empresario. Y el empresario se defendía, oiga, la culpa, y los tribunales decían, bueno, es que la culpa cuando estamos ante una actividad empresarial donde el empresario se beneficia, etcétera, etcétera, la culpa se diluye, se difumina, etcétera. A primeros de siglo, 2005, 2006, 2007, fundamentalmente, y yo creo que tiene que ver cuando aparece la crisis, parece que los tribunales empiezan, y también influyó en este caso un magistrado de la Sala Primera, presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Sigol Ríos, que luego terminó en el Constitucional, un magistrado excelente, por cierto, que empezó a decir, oiga, pero que es que el 1902 habla de culpa. Y la culpa, si es culpa, es culpa. Eso de que se diluye, se difumina, esas expresiones que utilizaba la jurisprudencia para condenar, sobre todo, a los empresarios, a cualquier empresario, sea actividad de riesgo o no lo sea, digamos que empieza a desaparecer. Y hay una sentencia relevante de 2007, que es una persona una pareja que va a cenar a casa de otra pareja y el invitado en un momento dado va al servicio y se cae porque había juguetes de un bebé, del bebé que tenía la pareja que invitaba, ¿no? Tropieza, se cae y se rompe un brazo. Reclama en primera instancia, le condenan,
buscando también el seguro del hogar, de sus amigos. En segunda instancia, condenan también a sus amigos y al seguro del hogar, y llega el Supremo. Y el Supremo dice, bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Esto es un riesgo agravado? Esto pues es un riesgo normal de la vida. Por tanto, 1902. Por tanto, responsabilidad subjetiva. ¿Se da un elemento de la responsabilidad civil? Analiza. ¿Hay una acción? Sí, los juguetes. O una omisión más bien, ¿no? No retirar los juguetes. ¿Hay un daño? Sí. ¿Hay una relación de causalidad? ¿Se rompe el brazo como consecuencia de esa caída? Sí. ¿Queda claro? Sí. ¿Antijuricidad? Vamos a pensar que sí. Y se plantea, ¿hay culpa? Dice el Supremo. ¿Hay culpa de los invitados y, por tanto, del seguro? Dice, es decir, dicho de otra manera, ¿se le puede exigir a los invitados, perdón, a los que invitan, a los padres del bebé, se les puede exigir que estén constantemente quitando los juguetes del pasillo por si acaso uno de los invitados va al servicio? ¿Se le puede exigir eso? La naturaleza de la obligación, lo que hablamos antes de 1104, exige que los padres estén pendientes de los juguetes por si alguien va al servicio. Dijo, no, no se le puede exigir a los padres eso. Y por tanto no hay culpa. Y si no hay culpa, no hay responsabilidad civil. Y si no hay responsabilidad civil, no se puede condenar a la aseguradora de los padres del bebé. Y a partir de ahí se empezó a hablar de los riesgos normales de la vida, que es donde se aplica de manera tajante el 1902. Y dijo, en los riesgos normales de la vida rige la responsabilidad por culpa y, por tanto, el perjudicado tiene que acreditar no solamente los demás elementos, sino también la culpa del causante. Y la culpa la medimos, 1104, en función de la naturaleza de la obligación y las circunstancias que concurren de tiempo, lugar, personas, etc. ¿Vale? Y ha habido una corriente jurisprudencial, ha habido que Manuel, en algún caso lo hemos comentado, y se queja un poco, se quejan los abogados de víctimas, con cierta razón se quejan, pero desde luego lo que ha ocurrido es que ha habido una aplicación del derecho tal y como está nuestro ordenamiento jurídico. Si lo queremos cambiar, se cambia, pero tal y como está, ha habido una aplicación, digamos, más exhaustiva, con más seguridad jurídica de nuestro ordenamiento jurídico. Y sobre todo cuando estamos hablando de empresarios. Es decir, no es lo mismo el empresario que está construyendo un edificio, que está generando riesgos, el empresario que maneja productos químicos, el empresario que tiene una atracción de feria, que hay elementos hidráulicos, etcétera. No es lo mismo ese empresario que el empresario que tiene un restaurante, que tiene una tienda, que tiene un bar, etcétera. Y por lo tanto, a estos empresarios no los podemos castigar con prescindir de la culpa, porque eso es lo que dice nuestro ordenamiento jurídico y eso es lo que ha ido interpretando la jurisprudencia en los últimos años. Por eso, esa regresión a la culpa, que es verdad que es menos protectora, pero es más justa desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Por tanto, muchísimo cuidado cuando estemos ante riesgos normales de la vida. Es decir, hay que demostrar la causalidad y hay que demostrar la culpabilidad. Yo recuerdo un día que iba y la carga de la prueba la tenemos siempre el que alega. Yo recuerdo un día que iba con una compañera a una reunión, pesaba bastante ella, bueno, el caso es que se cayó porque había una baldosa mal puesta en la acera, se cayó y, bueno, pues ella dice que antes de levantarla hice fotos, pero fue mentira, yo primero la levanté y después hice fotos del sitio y me dirigí al bar que había enfrente, le pedí al camarero que saliese, oiga, por favor, ¿puede salir y tal? Mi compañera se estaba sacudiendo el polvo, etcétera, y digo, mira, quiero que vea esto, porque, bueno, parece que está bien, pero es posible que a lo mejor mañana tenga daños o lo que sea, ¿no? Esa es la causalidad. Yo tengo que demostrar, yo soy un testigo, pero es verdad que yo soy un testigo débil porque soy su compañero de trabajo, es amiga mía, por tanto un testigo débil, y esa es la causalidad. Esa es la causalidad. Esos son los hechos que lo tiene que demostrar siempre, siempre en responsabilidad civil el que lo alega. Y luego habrá que ver, en ese caso, si hubiera tenido daños, que no tuvo, habrá que ver si realmente hay responsabilidad del ayuntamiento o no hay responsabilidad del ayuntamiento, que eso es otro tema distinto. Si tiene el deber jurídico de soportar, aplicaríamos las normas administrativas, si tiene el deber jurídico de soportar el daño o no tiene que ver el deber jurídico de soportar el daño de una baldosa que está mal puesta, ¿no? Pero ya digo, la causalidad importantísima. Bien, este sistema, digamos, subjetivo de responsabilidad civil, que sería el primer escalón,
podríamos poner 70.000 ejemplos. Gimnasios, banquetes de bodas, 1.000 ejemplos, piscinas, etcétera, ¿no? Ya digo, 1902, responsabilidad civil subjetiva, carga de la prueba el perjudicado, etcétera. Luego después tenemos un segundo sistema, que yo os pongo por aquí, bueno, pues porque con los avances que hemos dicho, con los incrementos de riesgos, ya la ley de accidente de trabajo del año 1900 ya establecía una objetivación de la responsabilidad civil del empresario, ¿no? Por supuesto, cuando ya llegan las leyes especiales, la ley de circulación en el año 62, la ley de uso y circulación de vehículos a motor, la ley de energía nuclear, la ley de caza, etcétera, ya actividades claramente de riesgo, pues empiezan a haber leyes especiales, insisto, leyes especiales que ya establecen una responsabilidad civil objetiva. Aquí os pongo unas cuantas leyes, ¿no? Quizá la más importante, la que más casuística tiene, pues la ley primero 122/62 de uso y circulación de vehículos a motor, que actualmente es el decreto legislativo 8/2004 de 29 de octubre, que es la que ahora se está modificando como consecuencia de una directiva que modifica lo que es el vehículo a motor, lo que son hechos de circulación y demás cosas, y también de modificaciones aprovechado del baremo, ¿no? De 50 modificaciones que tienen que ver con el sistema de valoración de daños. ¿Qué pasa con estas leyes especiales? Estas leyes especiales cambia un poco los criterios. Las propias leyes nos dicen, en base al riesgo, oiga, usted tiene un coche, el coche es una bomba de relojería para el resto de ciudadanos y para el resto de bienes, usted va a responder de manera objetiva. ¿Qué significa? Que para beneficiar a las víctimas por el riesgo que usted está creando, al menos en daños personales, en vehículos, usted va a responder tenga culpa o no tenga culpa. Fijaros, el perjudicado tiene que demostrar que le atropelló el coche, la relación de causalidad. Yo tuve un siniestro hace unos años de un señor que aparece en la calle, prácticamente muerto, parapléjico, y se demostró que era un ajuste de cuentas, que no le había atropellado un vehículo que se había dado a la fuga. Pretendían que era un vehículo que se había dado a la fuga y se demostró que era un ajuste de cuentas y que no fue un vehículo. Bueno, pues esa es la causalidad. Pero una vez que se determina la causalidad, en cuanto a la culpa, ya cambia la cosa. Ya la carga de la prueba la tiene el causante. En este caso, normalmente, pues las compañías aseguradoras o el consorcio en su caso, ¿no? Si no tuviera seguro, fuera desconocido, etcétera. ¿Qué significa o cómo se interpreta la responsabilidad civil objetiva? Pues se interpreta en que el causante, desde el punto de vista de imputación, para liberarse en automóviles, por ejemplo, en daños personales, tiene que demostrar la culpa exclusiva de la víctima o la fuerza mayor. Es decir, se presume no su culpabilidad, que lo veremos ahora después, se presume su responsabilidad. Y él puede enervar esa presunción de responsabilidad solamente acreditando la culpa exclusiva o la fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo. Podríamos estar hablando un rato de la fuerza mayor, etcétera, pero solamente quiero que en esta primera, digamos, charla, y que es una charla general, nos quedemos con eso. Por el riesgo que usted está creando, usted va a responder siempre con culpa. Fijaros lo importante que es esto, que muchas veces todavía después de 60 y tantos años de la ley primera del 62 en automóviles, todavía los jueces buscan la culpa del causante. No, 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 que da igual, que responde con culpa y sin culpa. Lo que hay que buscar es si hay culpa de la víctima o fuerza mayor, pero no que haya o no haya culpa del causante. Por ejemplo, si yo voy con mi coche y me explota la rueda y la rueda es nueva, por un defecto de fábrica, o por un defecto del concesionario o del taller que me la ha cambiado, yo tengo culpa, no tengo ninguna culpa, sin embargo yo respondo. ¿Vale? ¿Por qué? Por el riesgo de tener un vehículo que es una bomba para el resto de personas. Los animales, no sé si lo pongo aquí, me parece que lo pondré por aquí, no lo pongo aquí. De energía nuclear, sí lo pongo en 1905-1910. 1905, el poseedor de un animal o el que se sirviera de él responde de forma objetiva. Si yo tengo un perro, le compro un bozal, es nuevo, se rompe y muerde a alguien, yo no tengo ninguna culpa. Yo respondo sin culpa. Se presume mi responsabilidad, salvo que yo acredite culpa exclusiva o fuerza mayor. ¿Vale? Si en 1910, por ejemplo, si yo tengo un edificio que es nuevo, se cae una cornisa y mata a alguien,
culpa del constructor. Yo, frente a la víctima, respondo. ¿Por qué? Porque un edificio, un piso, se considera un elemento de riesgo. Y aquello que se cae de él o se arroja de él, 1910, se responde de manera objetiva. ¿Vale? Insisto, el fundamento de la responsabilidad civil objetiva es el riesgo. Como pones en peligro a los demás, vas a responder de otra manera. ¿Vale? Por lo tanto, en el primer caso, la responsabilidad subjetiva por los riesgos normales de la vida, el perjudicado gana un 15% de pleitos, dicho así un poco genérico más o menos, en este caso gana el 90%. ¿Por qué? Pues por el sistema de atribución de responsabilidad civil. Bien, y vamos a ir al tercero, que es quizá el más problemático. Tenemos la ley de productor defectuoso, la ley de caza, la ley de responsabilidad medioambiental, en cuanto hay leyes que establecen un sistema de responsabilidad civil objetiva. Y vamos al tercer sistema. Hemos visto el sistema general, 1902, responsabilidad civil subjetiva, el sistema de leyes especiales que en virtud del riesgo establecen una responsabilidad civil objetiva, y ahora vamos a ver el tercer sistema, que es un poco el más problemático. El tercer sistema es, bueno, pues hay una serie de actividades de riesgo que están basadas en el riesgo, que están también fundamentadas en el riesgo, que por tanto habría que aplicar el criterio de la responsabilidad civil objetiva, pero no existe una ley especial que establezca ese sistema de responsabilidad civil objetiva, ese prescindir de la culpa. Por tanto, en estas actividades de riesgo que están basadas en el riesgo, pero que no existe un artículo 1 de la ley del automóvil, 1905 del Código Civil, 1910 del Código Civil, etcétera, ¿qué tenemos que aplicar? Pues tenemos que aplicar irremediablemente el artículo 1902. Pero el artículo 1902 hemos dicho que está basado en la culpa. ¿Lo aplicamos igual que hemos visto antes en los riesgos normales de la vida, cuando estamos aquí en actividades de riesgo? Bueno, pues aquí lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que en supuestos de riesgos extraordinarios, me estoy refiriendo, por ejemplo, daños materiales producidos, bueno, lo voy a decir después esto, en supuestos de riesgo extraordinario, por ejemplo, atracciones de feria, sitios donde haya, por ejemplo, productos químicos donde se pueda crear un riesgo. Un rally no es un hecho de la circulación, por tanto, se aplica en 1902. No existe ningún criterio de imputación específico, por tanto, 1902, un rally. Una aglomeración, una discoteca llena de gente. Una discoteca vacía, con 10 personas o con pocas personas, sería un riesgo normal de la vida. Una discoteca, no sé si os suena hace unos años el Madrid Arena, por ejemplo, que había capacidad para 10.000 personas y había 20.000. Eso es una actividad de riesgo. Eso es una actividad de riesgo. Entonces, todo ese tipo de supuestos en los que objetivamente son actividades de riesgo, pero no existe un artículo específico, no nos queda más remedio que aplicar el 1902. ¿Pero cómo aplicamos este 1902? Lo que hace el Tribunal Supremo es, oiga, no me queda más remedio que aplicar el 1902, como estamos ante actividades de riesgo que realmente generan un riesgo a los demás, del que se aprovecha el que ejerce la actividad, y como no me queda más remedio, como digo, que aplicar el 1902, lo que hacemos en estos casos es invertir la carga de la prueba. Ya no es el perjudicado el que tiene que probar mi culpa, como en el caso primero, sino que soy yo causante el que tengo que probar mi no culpa. Si yo pruebo mi no culpa, enervo la presunción. Si no la pruebo, me condenan. ¿Vale? Y voy a poner ahora algunos ejemplos. Por ejemplo, hubo una sentencia, había una discoteca que se llamaba Balumba, que estaba en Chamartín, en Madrid, que en un 31 de diciembre estaba la discoteca llenísima de gente, y un chico va al baño y pisa un cristal y se rompe un tendón. Fijaros, si entendemos que es un riesgo normal de la vida, ese chico no cobra. ¿Por qué no cobra? Porque estaríamos en el primer supuesto donde él tiene que acreditar la culpa. ¿Cómo acredita él la culpa del propietario de la discoteca? Pues no le queda más remedio que demostrar que ese vaso llevaba allí 10 minutos.
Claro, si llevaba un segundo, no es culpable. O si llevaba 10 segundos, no es culpable. Porque no se le puede exigir lo que decíamos antes, que cada 10 segundos los camareros pasen por todos sitios. Como eso es imposible que lo demuestre seguramente, no cobra. Sin embargo, si entendemos que es una actividad de riesgo, porque la discoteca estaba llena de gente y por tanto es un riesgo, aplicamos también en 1902, ya se invierte la carga de la prueba. Ya no es el chico el que tiene que demostrar la culpa del dueño de la discoteca, del empresario, sino que es el dueño el que tiene que demostrar su no culpa. ¿Qué ocurre? Que tampoco lo va a poder demostrar. En este segundo caso va a tener que pagar. ¿Por qué? Porque tendría que demostrar que ese vaso llevaba allí 10 segundos y por tanto no pudo hacer nada. ¿Lo va a poder demostrar? Seguramente no. A pagar. Pero claro, ¿qué ocurre? Que estas actividades de riesgo, como os he dicho, actividades pirotécnicas, actividades de aglomeraciones, de rallies, de atracciones de feria, de manejo de productos químicos, etcétera, pues son realmente a criterio del juez. Es decir, el juez es el que tiene que valorar si es un riesgo extraordinario. Yo recuerdo que hace años, sobre todo el Supremo, era más proclive para determinar muchos casos como riesgos extraordinarios y poco a poco, seguramente porque le han llegado muchas demandas aplicando esta doctrina, va restringiendo y dice, oye, no cualquier, veréis en muchas sentencias, no cualquier supuesto se puede considerar como un riesgo extraordinario que permita la inversión de la carga de la prueba aplicando el 1902. Solamente aquellos riesgos que se salen de lo normal, que no sé qué, no sé cuánto, es cuando invertimos la carga de la prueba. Claro, invertir la carga de la prueba supone, como decía, en muchos casos, o no cobrar o cobrar el perjudicado, en función de si estamos en el 1 o estamos en el 3. Por supuesto, hay algunas normas que establecen en actividades de riesgo que se aplican en 1902. Por ejemplo, si leéis el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, veréis que en daños materiales se habla de que se aplicará el 1902. Claro, ese artículo ya te dice en el primer apartado del artículo 1 que estamos ante una actividad de riesgo. Ya la propia ley te está diciendo, oiga, esto ya es un riesgo extraordinario. Por tanto, aunque en daños materiales apliquemos en 1902, vamos a invertir siempre la carga de la prueba. Y hay una sentencia del Supremo de 2019, del Pleno además, que así lo establece. Por tanto, se invierte la carga de la prueba cuando estamos ante daños materiales aplicando en 1902 en automóviles. ¿Por qué? Porque ya la ley dice que estamos ante una actividad de riesgo. ¿Vale? En muchas ocasiones llegamos a la misma solución de la responsabilidad civil objetiva de daños, por ejemplo, en automóviles, de daños personales. Llegamos a la misma solución, pero en otras no, no siempre. Y para que veáis un poco el juego de una responsabilidad objetiva, el número 2, la que he dicho en segundo lugar, de esta tercera que digo en tercer lugar. Por ejemplo, si yo voy con mi coche y en un cruce de semáforos causo daños personales, es evidente que aplicando el artículo 1, ya lo ha dicho también el Supremo, hay que pagar el 100%. ¿Por qué? Porque yo, en daños personales, aplicando la responsabilidad objetiva, para liberarme, tengo que demostrar la culpa exclusiva o la fuerza mayor. Se presume mi responsabilidad y solamente la puedo enervar con culpa exclusiva o fuerza mayor. Yo tengo que demostrar que el otro se saltó el semáforo en rojo. ¿No lo puedo demostrar? Le pago el 100%. Si me explota la rueda y causo daños personales, lo mismo, le pago el 100%. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con los daños materiales. Los daños materiales hemos dicho que estamos en el tercer supuesto, en el tercer sistema, ¿vale? Que aplicamos en 1902, pero en una actividad de riesgo. En un cruce de semáforos, si yo causo daños materiales, fijaros, en daños personales, en la responsabilidad objetiva, se presume mi responsabilidad. Ahora, en el tercer supuesto, se presume mi culpabilidad. Por tanto, si enervo esa presunción, me libero. ¿Yo la puedo enervar en un cruce de semáforos? Seguramente no. Yo tendría que demostrar, no que el otro lo pasó en rojo, yo tendría que demostrar, como se presume mi culpabilidad, yo tendría que demostrar para enervar la presunción que yo lo pasé en verde. ¿Lo puedo demostrar? No, a pagar. Lo que pasa es que aquí el Supremo ha dicho, a mi juicio indebidamente, que en ese caso se paga el 50%. No sé por qué en daños personales el 100% y aquí el 50%, pero bueno, ese es otro tema.
Ahora bien, ¿qué pasa? Por tanto, tanto en el tercer sistema como en el segundo, en caso de daños materiales por un semáforo, llegamos al mismo resultado, pagar. Sin embargo, ¿qué pasa si me explota la rueda y causo daños materiales? Tercer sistema, 1902, inversión de la carga de la prueba, presunción de culpabilidad. Se presume mi culpabilidad. Se presume que yo soy culpable de que me explote la rueda. Pero yo puedo demostrar que la rueda es nueva, que la cambié hace un mes y que, por tanto, yo no he cometido ninguna negligencia, que no está desgastada, que yo iba a una velocidad normal, etcétera, etcétera. En ese caso no pago. ¿Por qué? Porque veis la diferencia. En responsabilidad objetiva se presume mi responsabilidad y respondo con culpa y sin culpa, salvo culpa exclusiva o fuerza mayor. En el tercer supuesto se presume mi culpabilidad. Por lo tanto, en el caso del semáforo, no puedo enervar la presunción, no puedo demostrar que yo no soy culpable porque lo pasé en verde, pero en el caso de la rueda sí puedo demostrar que yo no soy culpable y por tanto enervo esa presunción de culpabilidad, no de responsabilidad, de culpabilidad. ¿Vale? Sé que estoy perdiendo mucho tiempo en esto, pero me parece que esto es básico para entender la responsabilidad civil. Por tanto, resumo. Tenemos, en cuanto a lo que es la imputación del causante del daño, la atribución al causante del daño, tenemos en nuestro ordenamiento jurídico 3 sistemas. Responsabilidad civil subjetiva, pura y dura. Se aplica para los riesgos normales de la vida. El abogado del perjudicado tiene que acreditar no solo la causalidad, sino también la culpabilidad. Y la culpabilidad irá en función, como decimos, de circunstancias, de tiempo, lugar, etcétera, de la naturaleza de la obligación, etcétera. Pero el perjudicado lo tiene mal. Ya digo, si tuviéramos que hacer así, hombre, no tengo datos digamos, fidelignos, ¿no? Pero yo diría que ganas un 15% de los pleitos. Segundo sistema. Hay leyes especiales, Código Civil, Ley de Caza, Ley del Automóvil, Ley de Productos Defectuosos, etcétera, que por el riesgo que crea el causante del daño, que encima se beneficia, el productor de productos, el fabricante, el poseedor del perro, el animal es un ser descontrolado y por tanto es un elemento de riesgo, el propietario y el conductor de un vehículo, etcétera. Por el riesgo que tú causas a los demás, tú vas a responder siempre con culpa y sin culpa, salvo que tú acredites la culpa exclusiva o la fuerza mayor, en este caso, pues si es un vehículo, extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo. Pero este sistema de responsabilidad objetiva, que es el más garantista, aquí la víctima gana el 90%, por decirlo así para que me entendáis, es más garantista para la víctima a cambio del riesgo que crea el dañante, el causante del daño. Este sistema, ya digo, es mucho más garantista, pero solamente está en leyes especiales. Tercer sistema, es un sistema creado por la jurisprudencia o por alguna ley que ya establece que estamos ante una actividad de riesgo, aunque apliquemos el 1902. El tercer sistema es que existen también actividades de riesgo que también están fundamentadas en el riesgo y, por tanto, habría que favorecer a las víctimas, pero que no nos queda más remedio porque no tenemos otra norma que aplicar el 1902. En ese tercer sistema, que es más, digamos, más inseguro, porque ahí dependerá que podamos convencer o no al juez de que estamos o no ante una actividad de riesgo para permitir en esos casos, para beneficiar a las víctimas aplicando 1902, invertir la carga de la prueba. Por tanto, en esos casos presumimos no la responsabilidad, sí la culpabilidad. Y el dañante solamente se libera si acredita su no culpa, porque se presume su culpa. ¿Por qué? Porque aplicamos el 1902 y el 1902 está basado en la culpa. Por tanto, no podemos prescindir de la culpa. Lo único que pasa es que por el riesgo que crea este tercer supuesto, el causante del daño, lo que hacemos es invertir la carga de la prueba para beneficiar a la víctima. Por tanto, que os quede por lo menos que cuando nos encontremos ante una situación de responsabilidad civil, que sepáis por lo menos decir, oye, estoy en el 1, lo tengo mal, si yo defiendo a la víctima. ¿Y por qué? Porque yo tengo que acreditar todo. Porque se responde por culpa, porque eso es lo que dice nuestro ordenamiento jurídico, con carácter general. ¿Es un riesgo normal de la vida
lo que ha ocurrido, pues lo tengo mal, ¿vale? Si estoy en el segundo sistema, porque hay una ley especial, daños por animales, caídas o cosas que se arrojan de un edificio, responsabilidad civil de la circulación, daños personales, etcétera, lo tengo muy bien si defiendo a la víctima. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo que demostrar la causalidad, no tengo que demostrar la culpa del causante. A mí me da igual que el conductor sea culpable o que no lo sea. Me da lo mismo. Me tiene que pagar salvo que él demuestre que es culpa exclusiva mía o es fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo en el caso de circulación, ¿vale? Por tanto, tengo un 90% de posibilidades de ganar con carácter general. Tercer sistema, no es tan seguro como el segundo, se aproxima al segundo, y aquí voy a ganar, vamos a poner el 70% de los casos. Como digo, aglomeraciones, rallies, es decir, un montón de actividades que puedan ser peligrosas, en las que no existe un criterio de imputación y no nos quede más remedio que aplicar el 1902. Pero tenemos que convencer al tribunal, en este caso, de que estamos ante una actividad de riesgo, que estamos ante un riesgo extraordinario y no aplicamos el 1902 del sistema 1, sino que aplicamos el 1902 del sistema 3. ¿Vale? Bien, esa idea que os quede para toda la vida, ¿vale? Y luego también, aunque la ley establece que si el daño moral, que sí que establece algunos supuestos y algunos límites, pero también es importante, y en alguna ocasión el Tribunal Supremo lo ha recordado en alguna sentencia, ahora os pondré un caso, tenemos que pensar también en los artículos cuando estamos ante servicios defectuosos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos en los que existe, o en muchos casos en los que existe responsabilidad, el caso de la discoteca, el caso de un restaurante, el caso de incluso un abogado, es decir, en muchas cuestiones donde se producen daños, estamos ante un servicio que puede ser defectuoso, ¿Qué ocurre? Que tenemos una legislación especial. Tenemos una legislación que viene determinada por la ley para la defensa de los consumidores y usuarios, y tenemos dos artículos que se utilizan poco por los abogados, pero que yo creo que se tendrían que utilizar mucho más. Muchas veces cuando estamos en extracontractual nos vamos al 1902 y cuando estamos en contractual nos vamos al 1101, a la norma general, pero tenemos una norma que es más protectora, cuando estamos ante consumidores, que es en caso de servicios, que digo, muchas cosas de las que nos pasan son servicios, en una piscina, en una discoteca, en un restaurante, en una universidad, en un centro de mayores, etcétera, son servicios, y los abogados se olvidan del 147 y del 148 de la ley para la defensa de los consumidores y usuarios. El 147 lo que nos dice es que cuando estamos ante un servicio que pueda ser defectuoso, que ocasione daños, se presume la culpabilidad. Es decir, aplica el tercer sistema de alguna manera, ya por ser el servicio defectuoso. No hace falta que sea una actividad de riesgo, basta con que sea un servicio. Por tanto, si yo me caigo en la discoteca, yo en vez de alegar el 1101, porque a lo mejor fue contractual, porque yo tenía un ticket, etcétera, o el 1902, si me caigo en la discoteca, yo puedo ir, y de hecho, en esa sentencia que os he comentado, que era de Pantaleón de 2016, el tribunal la alega, el propio Tribunal Supremo, yo podría haber alegado el 147, que ya presume la culpabilidad, que invierte la carga de la prueba. Por tanto, cuando estamos ante servicios defectuosos, yo iría siempre por el 140, cuando sea consumidor el que ha tenido el daño, yo iría siempre por el 147. ¿Por qué? Porque me invierte la carga de la prueba. Si quieres, pues de manera alternativa, tal, para el caso de que no sea aplicable, por lo que sea y tal, pues alega el 1101 o el 1902, lo que quieras, pero el 147, porque ya ese artículo me invierte la carga de la prueba. Y hay determinados servicios de gas, servicios de electricidad, servicios de automoción, por ejemplo, servicios sanitarios, que es el 148, que establece una responsabilidad civil objetiva. Que muchas sentencias que tienen que ver, eso lo sabe Manuel mejor que yo porque ha llevado temas médicos, muchas sentencias que tienen que ver no con la negligencia del médico, que eso sí tiene que ir por el 1902 como riesgo normal de la vida,
sino que tienen que ver con los daños, con la organización de los servicios, por ejemplo, bacterias en un quirófano, se aplica el artículo 148. El antiguo artículo, me parece que era el 28 de la antigua ley de consumidor y usuario, ahora es el 148. ¿Qué ocurre? Que este artículo, como os digo, ya me objetiva la responsabilidad, en este caso, del hospital por una bacteria que existe en el aire acondicionado de no sé dónde, ¿vale? Por tanto, pues yo creo que, no sé si tengo más tiempo, porque ya estoy, creo que tengo poco tiempo ya, pero si Jennifer, si me tienes que cortar, me cortas, para que dé tiempo también a las preguntas. Pero bueno, me queda, os he dejado la presentación entera, me queda más del 80% de la presentación, pero creo que es importante que en responsabilidad civil, por lo menos esta parte última que os he comentado, los tres sistemas de responsabilidad, los tres sistemas de los criterios de atribución de responsabilidad civil, que lo tengáis claro y que sepáis al menos cuando tengáis un caso, ya digo, habrá que ver, cada caso es distinto y habrá que ver todas las circunstancias que concurren, pero por lo menos que sepas si estamos ante un riesgo normal de la vida, si estamos ante una responsabilidad civil objetiva establecida en artículos, en leyes especiales, o estamos ante una actividad de riesgo donde podemos conseguir la inversión de la carga de la prueba siempre que convenzamos al tribunal que estamos ante un riesgo extraordinario. Y luego, como cierre de estos criterios de imputación, acordaros siempre del 147 y del 148 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Siempre que estemos ante un servicio, si es un servicio normal, podemos alegar el 147, que ya me invierte la carga de la prueba. Por lo tanto, ya estoy en el tercer sistema, ya por ley, digamos, ya no es el tribunal el que decide si es una actividad de riesgo o no. Y cuando estamos ante determinados servicios sanitarios, gas, electricidad, apelar al 148 del texto refundido. Ya termino, hay una sentencia del 2021 de SEOANE, del Tribunal Supremo, de una residencia de mayores. Una señora la sacan al jardín para que esté allí tranquilamente, sentada, le da un infarto y se muere. Y la familia reclama contra la residencia. ¿Y por qué artículo reclama? Pues lo que hacen todos los abogados, 1101 del Código Civil. Oiga, tenemos un contrato de hospedaje, en fin, con la residencia y reclamo daños y perjuicios derivados de una responsabilidad contractual. Realmente creo que en ese caso el propio Tribunal Supremo alude al 147 y dice, hombre, esto es un servicio y por tanto podríamos haber ido por el 100, o la víctima o la familia podría haber alegado el 147, que al menos permite invertir la carga de la prueba. Ya no eres tú el que tienes que demostrar la culpa de la residencia, sino que es la residencia la que tiene que demostrar su no culpa. Que en algunos casos llegaremos a soluciones idénticas, dará igual. En este caso, por ejemplo, el Supremo lo que dice es que da igual porque, aunque hubieran alegado el 147, no hay responsabilidad ninguna, porque esta señora no tenía por qué estar acompañada, era una señora que estaba normal, viejecita, pero normal, con muchos años, y le da un infarto y la atienden rápidamente, y por tanto, y muere en el acto. Por lo tanto, no había ningún tipo de responsabilidad, vayamos por un lado o vayamos por otro, ¿no? Pero el propio Tribunal Supremo le da un rapapolvo, si me permitís la expresión, al abogado, dice, oye, podrías haber ido por el 147, en vez de ir por el artículo 1101 del Código Civil, ¿no? Y bueno, en ese caso, pues absorbió a la residencia porque entendió que no existía ningún tipo de culpa de la residencia, ¿no? Y bueno, ya digo, me quedan muchísimas diapositivas aquí, os las dejo, las veis, y si tenemos oportunidad de seguir con esta presentación o de otras materias, pues seguimos, pero no quiero pasarme más del tiempo y por lo menos tener unos minutos si habéis hecho preguntas para responder a las preguntas. Así que muchas gracias y quedo pendiente de las preguntas que podáis hacer. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, José Antonio. Jennifer, no sé si las preguntas serán orales o por WhatsApp o por el chat. Sí, tengo aquí las preguntas. Vale. Que han ido haciendo los asistentes. La primera es de José Sebastián, que nos dice: un operario que conduce una excavadora de la empresa sufre graves lesiones al volcar el vehículo tras reventón de la rueda. ¿Puede reclamarse al seguro de responsabilidad civil de la empresa
aunque se trate de un accidente de tráfico? A ver, en principio no, salvo que pueda haber responsabilidad civil de la empresa. Es decir, si primero es difícil porque el propio trabajador tiene que vigilar también cómo están las ruedas. Imagina, yo en ese caso diría que si él, por ejemplo, puso de manifiesto que la rueda estaba en mal estado y la empresa no le hizo caso ninguno y lo volvió a poner de manifiesto y luego explota la rueda o estalla la rueda como consecuencia de que está en mal estado, pues entiendo que podía haber responsabilidad de la empresa. O si esa máquina tenía que haber pasado la ITV y no la pasó, etcétera, pues podía haber responsabilidad de la empresa y, por tanto, estar cubierto por el seguro de responsabilidad civil de la empresa, porque ahí sería tercero. Pero en condiciones normales veo complicado que responda la empresa. No sé si Bueno, Manuel tiene opinión. Pero... que explore también la materia de los riesgos laborales. Al hilo de lo que ha dicho José Antonio, también puede ser, si no tiene un correcto mantenimiento de los elementos o de los vehículos que ponen a disposición del trabajador, podría ser un accidente laboral y puede ser un riesgo también laboral. Entonces, bueno, esas dos posibilidades, pero lo que no creo que sea nunca es responsabilidad civil derivada de accidente de tráfico de vehículo de motor. Efectivamente, eso nunca. Nunca porque es el conductor, claro. Por supuesto es un accidente laboral y habría unas responsabilidades, digamos, de la Seguridad Social, eso es evidente, y luego ya solamente habría culpa en el caso de que realmente haya culpa del empresario, pues por falta de medidas de prevención o por no haber hecho caso a los requerimientos del conductor, etcétera, del trabajador, vamos. Que tienes que tener en cuenta también el concepto de caso fortuito, ¿vale? Que puede ser pues un elemento que es imprevisible, un reventón puede ser imprevisible, a no ser que efectivamente el neumático, bueno, lo veis muchas veces en los camiones, que muchas veces hay por la carretera, que veis que las ruedas están totalmente desguazadas. Entonces, bueno, pues que una rueda que ya está fuera de su uso y de su tiempo, pues el empresario le ponga una furgoneta con esos defectos, pues puede ser un accidente laboral, efectivamente. Sí, no, sí, Manuel, el accidente laboral siempre. Lo que pasa es que el tema está en que, oye, el conductor también tiene que vigilar un poco lo que lleva. Es decir, oye, tú tienes que preocuparte. Si tú no adviertes que esa rueda está en mal estado, tú eres el que manejas el camión y tal, pues hombre, no veo que haya responsabilidad así en principio, ¿no? No es fácil, ¿no? Bueno, yo como abogado de víctima entiendo que un Ya. trabajador no va a poner de manifiesto a su empleador que la rueda está mal porque al día siguiente está despedido. Entonces no va a dejar hacer un transporte. Otra cosa es que ponga una queja y que manifiesta a la empresa que las condiciones del vehículo no están en condiciones. Pero bueno, Eso está muy bien. siguiente Te ha salido pregunta. la vena. Te ha salido la vena de abogado de víctima. Yo como Claro. jurista voy a decir que no está tan claro. Muchas gracias a los dos. Continúo con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Laura y nos dice que durante el paseo de un perro en un parque, en horario en el que se puede permitir llevar al perro suelto, el perro, un perro que es bueno, que no muerde ni nada, iba corriendo y sin querer empujó a una niña de 6 años, causándole una fractura en el brazo. Nos pregunta que si existe responsabilidad, si se puede hablar de culpa o de daño. Sin duda, existe responsabilidad objetiva del 1905. Objetiva. Efectivamente. 1905, me da igual que el perro sea bueno, que el parque sea el adecuado, que la niña tal. Si un perro o un animal de compañía causa daños a un tercero, en este caso ahora, sobre todo, que es obligatorio el seguro de responsabilidad civil del perro, tiene que responder y me da igual las circunstancias del perro, del lugar o de la forma. Todavía no es obligatorio, hay un reglamento que están desarrollando, todavía no es obligatorio el seguro, pero salvo perros peligrosos, pero efectivamente comparto lo que dice Manuel, porque ya he dicho antes que en el caso de animales o el caso de responsabilidad objetiva, que es el caso, se responde con culpa y sin culpa, por el hecho de tener un elemento de riesgo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Jorge. Jorge dice que enhorabuena y gracias por la ponencia y que quería plantear la siguiente cuestión. Se provoca daños a una finca por un incendio en una nave industrial colindante sobre la cual el propietario de la nave arrienda parte de la misma a diferentes empresas. ¿A quién se considera responsable de los daños? ¿Al propietario o a los arrendatarios? Si el daño es provocado por un fallo en un suministro eléctrico,
¿tiene el propietario obligación? A ver, es que es la... ¿Tiene el propietario obligación de mantener en buenas condiciones el suministro eléctrico y por tanto es responsable? Yo entiendo que en esos casos el responsable es el que lo sea. Es decir, si el daño proviene de un cortocircuito por un fallo del suministro eléctrico que es imputable al propietario, pues responde el propietario. Si el arrendatario ha hecho obras de mejora o ha manipulado eso o tiene algo que ver con instalación eléctrica, pues entiendo que es del arrendatario. Es decir, que depende de quién sea el responsable del daño. Es decir, si ya digo, pues eso es simplemente. No sé, Manuel, pero es así. Sí, no, yo creo que aquí la pregunta va por si es el arrendador o son los arrendatarios. Yo creo que Ya, la responsabilidad es solidaria. En cualquier caso, el propietario siempre tiene la responsabilidad última en cualquiera de estas cuestiones. Entonces, responsabilidad civil solidaria, pero el que arrienda tiene obligaciones de un correcto mantenimiento de lo que arrenda, sin perjuicio de la acción de repetición que pueda tener el arrendador frente a los arrendatarios por alguna negligencia en el mantenimiento de las instalaciones. yo no veo tan clara la responsabilidad solidaria en este caso. Es decir, por ley no es solidaria. Entonces, si se puede determinar, otra cosa es que no se pueda determinar. Entonces, sí. Eso es. Pero si se puede determinar que el arrendatario, por ejemplo, es el que ha manipulado y el que ha hecho la instalación eléctrica, yo no veo una responsabilidad del propietario ahí. Si no se puede determinar, yo iría por una responsabilidad solidaria para asegurarme. El problema es que una demanda en el que haya varios intervinientes, pues tenemos un problema. Sí, pero te juegas costes también. Que habrá que hacer una pericial y ver si realmente es un supuesto dudoso, que en ese caso pues demandas a los dos, claro. Correcto. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Lorenzo. Nos dice, buenas tardes. ¿Cómo enfocaría la reclamación en el supuesto de un accidente en un gimnasio donde se desprende una barra haciendo dominadas la cliente y se golpea la parte trasera de la cabeza con rotura de la base del cráneo? Hombre, la responsabilidad es del gimnasio, es decir, si se desprende la barra porque no está bien sujeta, para mí es una responsabilidad clara del gimnasio. Otra cosa es que yo me eche la barra encima, yo solo, ¿sabes? Pero si se desprende la barra, yo creo que es una responsabilidad del gimnasio, claro. La barra no tiene por qué desprenderse, claro, haciendo dominadas. Ya más ha estado dentro de la ponencia. Acordaros que el cliente del gimnasio es consumidor. Sí, efectivamente, se podría. Sí, es un tema de servicio de 147, claro. Pero bueno, en cualquier caso, pues en principio responde el gimnasio, claro. Muchas gracias. En el caso de un influencer que suba un vídeo a sus redes sociales criticando a un restaurante por comida en mal estado y luego que resulte que no fuera así, ¿se le podría reclamar responsabilidad civil? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que esos son daños a la imagen o daños Difamatorios, sí. Difamatorios, y entraría dentro de la ley de competencia desleal, de las funciones que yo decía de marcatoria de la responsabilidad civil. Oiga, usted me está perjudicando. El problema ahí es, yo sin duda estoy de acuerdo con José Antonio, el problema ahí es acreditar el daño. ¿Vale? Claro. ¿Cómo acredita el daño el restaurante que por culpa de esa crítica nefasta tenga un lucro cesante? Esa es la complicación. Ya lo ha explicado José Antonio en la reclamación de responsabilidad civil. Hace falta acreditar la negligencia o la existencia del hecho que causa la responsabilidad civil y luego una reacción de causalidad con el daño. Es decir, que tienes que acreditar el daño. Si no hay daño, no hay responsabilidad civil. Hombre, no hay daño evaluable. La chica que ha hecho la pregunta nos indica que es porque se ve reducido el número de reservas en el restaurante. Sí. Claro, pero esas reservas van a comer un menú del día, van a tomar champán, Sí, estoy de acuerdo, pero que es muy fácilmente defendible por parte de influencers diciendo que bueno, que igual la rebajada de reservas es porque la temporada no era buena. Si yo no digo que no puedo reclamar, digo que lo complicado de ese supuesto de hecho es la acreditación del daño.
y porque el lucro cesante, la jurisprudencia dice que no son meras expectativas. Tiene que ser un daño cierto y evaluable. Ya, lo que pasa es que cuando estamos ante daños al honor, y esto sería asimilable a la imagen, en este caso, yo creo que puede haber también daño moral a una empresa, ¿no? Es decir, cuando hablamos de este tipo de daños, pues también se podría valorar el daño moral, ¿no? Es decir, cuando a mí me agreden mi intimidad, mi imagen, mi honor, no tengo ningún daño físico, ni psíquico, ni siquiera económico, ni patrimonial, pero puedo tener un daño moral. No sé hasta qué punto podría irse también por ahí en una empresa, ¿no? Sí. Que es el caso, ¿no? Estando totalmente de acuerdo, el problema del daño moral es que es de libre valoración por parte del Sí, juez. eso sí. Y el daño Eso sí. moral, el juez coge y sin mucho pensamiento ni mucha reflexión concede entre 300 y 1.200 euros por daño moral. Por lo tanto, el empresario ahora se tiene que presentar y iniciar un proceso civil reclamando una moneda al aire, que es el daño moral, y un perjuicio que tiene que evaluar, que es difícilmente evaluable. Entonces, estando de acuerdo que la reclamación es plenamente adecuada, el problema es la cuantificación del daño. Sí, sí. Más preguntas. Pues muchas gracias a los dos Nada. por aportar las respuestas a las preguntas. No hay más preguntas, pero sí indicar que hay varios mensajes de agradecimiento por la jornada, que es una jornada muy interesante. Son varios los mensajes. Vale, pues nada, muchas gracias. Eso a José Antonio que es un fenómeno. Es el que ha llevado el peso de la jornada. Podemos seguir porque la verdad es que no me da tiempo a nada, ¿no? Porque claro, 1 hora y media hablar de todo esto, pero bueno, si acaso, pues hacemos otra cuando queráis. Bueno, Y vamos, en que eso de parte de la abogacía joven. eso es. Emplazamos porque cuando nos dieron 1 hora y media y es que somos de enrollamiento fácil, cuando me dijeron que 1 hora y media y conociendo al fichaje que había hecho, digo, en 1 hora y media, José Antonio, no da tiempo no da tiempo a nada, pero en fin. Si os ha gustado y os parece interesante, además de aceptar vuestras sugerencias de las materias que pueden ser interesantes, pues para después de verano podemos organizar otro evento, insistiendo que si además os asociáis en ANAVA, pues tendréis más oportunidades de formación que haremos regularmente. Pues muchas gracias por nuestra parte y esperamos pronto poder organizar otra jornada. Genial, pues nada, la abogacía joven, darle duro, que mira las canas que tenemos los dos, que ya estamos ya liquidados. os queda mucho que empujar, pero vamos, sois el futuro de la abogacía y tenéis que darle duro en todos los aspectos del ámbito del derecho, que para eso estamos. Muchas gracias. ¿Vale? Pues hasta Gracias, pronto. Jennifer. Nada, hasta Gracias. pronto. Que vaya bien. Chao.